Así que quiero pedirle que cierre sus ojos y digamos: Señor amado que estás en los cielos. Padre, tu palabra es bendita, lo sabemos, Señor. En esta mañana lo que te pedimos es que sea tu presencia, Señor, la que nos hable, la que nos ministre, Señor. Que no sea una palabra de una persona, Señor, que no sea una palabra mía, Dios. Me rindo ante ti, Señor. Me rindo a tu voluntad, Señor, y a lo que tú quieres hablarle a mis hermanos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Como pueden ustedes saber, o no sé si ya lo notaron, estamos en una serie acerca de los yo soy que dijo nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Llevamos ya 2 capítulos de esta serie, si lo quiere ver así, y este día vamos a ver el tercero, que sería Yo soy la puerta. Pero antes de ahondar en el tema, quiero hacer un breve resumen, un pequeño resumen acerca de los dos yo soy, antes que vimos en la palabra. Hace 2 semanas vimos que el Señor dijo: yo soy el pan de vida. Y aprendimos con esto que el Señor Jesús desea que nos enfoquemos en las cosas espirituales y no en las terrenales, que nos enfoquemos en Él y no en aquellas cosas que perecen, que Él es el único sustento para nuestras vidas. Hace 2 semanas vimos eso, y la semana pasada vimos que el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. Y lo que aprendimos fue que Él nos saca de tinieblas y nos da vida eterna. Ahora veremos la tercera afirmación: yo soy la puerta, y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Y si me puede acompañar, por favor, a Juan, capítulo 10, versículo 9. Cuando lo tenga me dice un amén, por favor, para saber que ya lo tiene. Y dice la palabra de Dios. Juan 10:9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, éste será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Solamente nos vamos a centrar en ese versículo, gracias. Solamente nos vamos a centrar en ese versículo para discutir acerca de esta importante afirmación que el Señor Jesús dice en su palabra acerca de yo soy la puerta. Cabe destacar, hermano, que nosotros entendemos y sabemos lo que es una puerta y para qué sirve una puerta, ¿cierto? Entendemos que es el lugar en el que tú estás. Ejemplo, ¿no? Si queremos ir hacia nuestro lado derecho, hay una puerta para acceder. Si queremos ir hacia afuera, hay una puerta para acceder. Las puertas sirven como medios de acceso, entrada y también salida. Es algo que todos dominamos. Entonces, es muy interesante que el Señor Jesús diga algo tan básico delante del pueblo y diga: yo soy la puerta, yo soy el acceso. Y esta mañana queremos, o la intención es que nosotros podamos ver las lecciones que nos deja el poder comprender que el Señor Jesús es la puerta. Y la primera de ellas que nos deja, la encontramos en la primera parte de ese capítulo, de ese versículo que leímos, donde el Señor Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, podemos entender que, número 1, el Señor Jesús es el único acceso a la salvación. Y yo sé que ustedes me dirán: pero hermano, nosotros eso ya lo sabemos, nosotros ya lo conocemos. Ok, perfecto, hermano. Entiendo, somos cristianos, la mayoría dominamos el tema, pero sabe que he notado que en muchas ocasiones nosotros sabemos las cosas, pero a veces no las ponemos en práctica. Nosotros entendemos estas cosas, pero no las ponemos en práctica. O quizá aún las sabemos y como no las repasamos, las dejamos olvidadas, y hasta que se nos recuerda, decimos: es cierto, no, yo sé esto, tal y tal cosa es esto. Entonces, quiero que entendamos, cuando les digo, o cuando aprendemos más bien, que Él es el único acceso para la salvación, estamos hablando justamente de eso, no tiene mayor misterio, ¿no? El Señor Jesús es la única manera de poder salvarnos, y Él es el único acceso al Padre. Pero, ¿de qué tenemos que ser salvos? Lo sabemos, ¿cierto? ¿De qué es lo que nos salva el Señor Jesús? Pues bueno, debemos ser salvos del pecado. Nosotros lo sabemos. Sabemos que el pecado es una enfermedad y el pecado ocasiona alejamiento de Dios.
Romanos 3:23 dice, si alguien por favor lo busca, Romanos 3:23, y alguien me ayuda con ese versículo, Romanos 3:23, y luego alguien me ayuda con Romanos 6:23 también. Y estamos hablando que el pecado es una enfermedad y ocasiona alejamiento de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿alguien lo tiene? Amén. ¿Sí lo puedes leer? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces entendemos, hermanos, que todos somos malos, que todos hemos pecado, que no podemos acercarnos a la presencia de Dios, que estamos destituidos, desterrados de la presencia de Dios. El pecado ocasiona eso en nosotros, el pecado ocasiona alejamiento de Dios. Pero además, el pecado te destruye. Romanos 6:23, si alguien lo tiene, ¿lo puede leer? Romanos 6:23. Amén. Víctor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado es muerte. El pecado te destruye. Y eso que les estoy hablando, hermanos, que el Señor me permite hablarles, son fundamentos, son cosas que entendemos básicas en el cristianismo. El pecado es malo y nos aleja de Dios, el pecado nos destruye. Y la única salida para el pecado es Jesucristo. Y el único camino, la única solución es a través de Jesucristo. Y Él es el único camino. El camino lo veremos la semana que viene. Él es el acceso a la salvación, como Él lo dice. No debemos de tomarnos el pecado a la ligera. El pecado es algo serio. Lo que sucede muchas veces con nosotros es que no comprendemos a 100%, el 100%, de lo que significa pecar delante de Dios. ¿Sí? Sabemos que el pecado es malo, pero entendemos esos versículos también, que es algo muy fundamental, pero aún así seguimos pecando. ¿Sí? Aún así seguimos fallando. Y en muchas ocasiones, cuando nosotros fallamos, no tomamos el tiempo suficiente para entender la consecuencia o lo que significa el estar pecando delante de Dios, sobre todo ya conociendo acerca del Señor. Entonces es como que nos tomáramos el pecado a la ligera, ¿cierto? Es como que, esto no es nada, esto es pasajero. Y yo lo tomo mucho ejemplo yo no sé si esto es entre hombres y mujeres o solamente es de personalidades, pero en nuestro matrimonio con mi esposa, cuando uno de los dos está enfermo, o sobre todo cuando ella está enferma, yo soy mucho de, hay que ir al hospital, hay que ir al GP, hay que ir a ver qué te dice. Y ella, no, espérate, tranquilo, esto me pasa con tal cosa. Y yo, no, hay que ir al hospital, hay que hacer tal cosa. Y ella, no, tranquilo, mira, me voy a tomar un té. Y yo, no, el té no te lo va a quitar. No, ¿cómo no? Ya, a ver, me voy a tomar un té. Y así. En muchas ocasiones ha pasado que esa pequeña cosita empezó como una gripa y luego se hizo algo mayor. Y terminamos a las 3 de la madrugada en el hospital. Y por mi mente pasa, te dije, ¿no? No se lo digo, bueno, creo que nunca se lo he dicho, pero en mi mente pasa, te dije que fuéramos al hospital. Y a veces digo, esto se hubiese evitado si lo hubiésemos tratado cuando era chiquito. El pecado es igual. Empieza con algo pequeño y decimos, no pasa nada, no pasa nada. Ahí está, yo lo controlo, yo lo domino, yo sé hasta dónde voy a llegar. Yo lo manejo. Pero va creciendo y llegamos a un punto en el que nos damos cuenta que ya estamos lejos de Dios. Y en muchas ocasiones decimos, es que el Señor se alejó de mí. Y quien se alejó del Señor fuimos nosotros. Hay una frase, no recuerdo muy bien a dónde la escuché, pero la escuché de un predicador que decía, el pecado no es un agujero en el que te caes, el pecado es un valle. Si ustedes saben cómo son los valles, no van en degradación, creo que se dice, hacia abajo. Y luego cuando te das cuenta, cuando estás en el centro del valle, te das cuenta que hay montañas alrededor de ti. Pero tú normalmente no te percatas que vas hacia abajo. Hasta que ya estás abajo te das cuenta que bajaste, valga los redundantes. El pecado es similar.
Tú no vas por la vida de repente caminando en los campos de la santidad y ¡pum!, te caíste en un hoyo de pecado. No, es paulatino. Es paulatino. Y eso es lo peligroso del pecado. Te va alejando, te va durmiendo, te va separando de la presencia de Dios. Y llega un día en el que tú dices, no sé cómo, no sé por qué, pero estoy aquí y sé que estoy lejos de Dios. Sé que estoy lejos de Él. Afortunadamente tenemos una solución para el pecado. Afortunadamente tenemos una cura para esa enfermedad. Y es nuestro Señor Jesucristo. Pero sucede también otro fenómeno cuando nos arrepentimos. O sucede también que en lugar de arrepentirnos, solo tenemos remordimiento. Son dos cosas muy diferentes. El arrepentirse es cambiar totalmente de rumbo. Sí, creo que muchos de nosotros dominamos esa palabra. Arrepentirse es dar un giro 180 y decir, ya no voy por ese camino. Pero el remordimiento es simplemente sentir lástima por uno mismo y decir, ay, sí, soy pecador, fallé. Sí, como decimos en El Salvador, que yuca, sí, fallé. Lo traduzco, es como decir, qué duro, qué difícil, ¿no? Y normalmente cuando nosotros pecamos, sucede que venimos delante de la presencia de Dios y decimos con lágrimas, Señor, yo fallé, yo sé que te fallé, Señor, pero yo te prometo, Señor, que nunca más, Señor, voy a volver a fallar. Y sucede 2-3 semanas después que volvemos a fallar. Y venimos delante de Dios con vergüenza y decimos, Señor, otra vez, yo te prometí, Señor, pero perdona, pero te prometo que hoy sí. Y vuelve a pasar y estás así. ¿Sabes qué significa eso? Que no hay arrepentimiento. Lo que hay es remordimiento. Te sientes mal por lo que hiciste, pero no has cambiado las acciones. O sea, no has hecho acciones para que el resultado sea diferente. El arrepentimiento lleva a buscar de Dios, entendiendo que Él es el que nos libra del pecado y solamente en Él encontramos salvación. Hechos 4:12, yo se los leo, dice que en ninguno hay otra salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Esta situación del pecado, hermanos, es como, yo sé que esto es muy polémico, pero como tomar las vacunas del COVID, ¿no? Todos sabíamos que era una enfermedad muy peligrosa, que mucha gente murió y estaba en esa posibilidad de las vacunas. Y había gente, hermano, que decía, no me vacuno. Por cualquier situación, yo respeto eso. Pero muchas personas dijeron, no lo hago. Y decían, no lo hago porque confío en el Señor Jesucristo. Amén, yo también confío en el Señor Jesucristo. Pero voy al hecho de decir, hay una solución allí y no la tomamos. O es como más simple, ¿no? Tenemos tos en casa y tenemos jarabe para la tos. Pero en lugar del jarabe para la tos, tomamos una Coca-Cola bien helada que teníamos en la refri. Entonces, esa no es una solución. Eso solamente agrava el problema. Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Y la situación es, hermanos, tenemos el conocimiento de esto que es sumamente básico para nosotros como cristianos. Pero lo estamos poniendo en práctica, lo estamos entendiendo. Estamos nosotros siendo esas personas sabiendo, hermanos, que todos pecamos. La palabra de Dios lo dice, todos somos pecadores. No me paro delante de ustedes a decir, no, hermano, yo no peco, yo no tengo tentaciones, para nada. Pero entendiendo, hermanos, que nuestro refugio es Jesucristo y que solamente en Él tenemos la salvación y Él es la puerta, el acceso a eso. Nosotros estamos pasando por ese acceso o nos estamos quedando donde estamos. Porque sucede otra cosa también. Nos arrepentimos, decimos que vamos a hacer un giro 180, pero solo lo decimos y no lo hacemos. Sí, no lo hacemos. Solamente decimos que lo vamos a hacer y pasa el tiempo y volvemos a pecar, y es porque no tomamos la decisión de entrar por esa puerta. Es bien curioso que cuando tú quieres salir a algún lado, tú vas a la puerta, no la puerta va hacia ti.
Entonces estamos en esa situación de pecado, tenemos la salida, allí dice salida, y nuestra decisión está el ir y tomarla. Y afortunadamente esa puerta no está cerrada, esa puerta está abierta, porque esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver, como les digo, esto es algo muy básico, pero es algo que Dios ponía en mi corazón, y poder decir, hermanos, lo sabemos, pero lo estamos poniendo en práctica. Y lo segundo que podemos ver en este versículo es que Él es el único que nos da libertad. Juan 10:9, siempre, no nos vamos a mover de ese capítulo y versículo. En la parte de en medio dice, entrará, saldrá y hallará pastos. Entrará, saldrá y hallará pastos. Y esta acción de entrar y salir habla de libertad. Porque alguien que tiene libertad entra y sale de un lugar. Es decir, si yo estoy atado a una silla, yo no entro y salgo por una puerta. Esto es muy fundamental. Ahora, ¿libertad de qué? Bueno, del pecado, ya lo hablamos, no lo vamos a seguir tocando. Pero también libertad de temores, libertad de miedos, libertad de angustias, libertad de tormentos. Póngale de lo que usted necesita ser libre. Pero Él es el único que nos da libertad. Nuestro Señor Jesucristo es el único que nos da libertad. Él es el único. Y como les dije en el punto anterior, tenemos la salida enfrente. Y en nuestras manos está el tomarla o no tomarla. El entender que si yo me siento afligido, que si yo me siento presionado, tengo libertad en Él. Y es algo que a mí me costaba muchísimo entender, hermanos, se los digo delante del Señor. Que yo decía, pero ¿cómo es posible que ustedes me digan, le decían, ¿no?, a mis pastores, ¿cómo es posible que ustedes me digan, no, es que la libertad en Dios es lo que te hace gozarte en medio de la prueba? Yo decía, no, es que usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Es que usted no está viviendo esa tentación que yo estoy viviendo. Esa tentación es muy difícil. Pero luego un día entendí, o el Señor me hizo entender este concepto de libertad. Este concepto de entrar y salir por Él. Y no me refiero a entrar y salir de los caminos del Señor, no, entrar y salir por Él, que es la puerta. Es poder pararte al frente y decir, bueno, yo sé que yo el camino que tomé, que la puerta que tomé es Cristo. Yo lo sé. Entonces yo sé que lo que me espera del otro lado es algo que el Señor tiene planeado para mí. Entonces yo tengo la libertad de poder decir, bueno, esto no me va a dominar. Esto no me va a ganar. Y les digo, yo sé que es muy difícil, hermanos. Si hay algo con lo que mi esposa no me va a dejar mentir, si hay algo con lo que yo lucho en muchas ocasiones, es acerca de que las situaciones difíciles a mí lo que me ponen es triste. A mí no me angustia, a mí no me da temor. Alguien me dice, ¿cómo es que no sube de peso, baja de peso? No, a mí me ponen triste. Y mi esposa, que el Señor la bendiga mucho, me dice siempre, no, porque entonces significa que no estás entendiendo el propósito de esa prueba. No, porque entonces no lo estás entendiendo. ¿Y cómo hablamos de libertad si no podemos nosotros pararnos y decir, no, esto no me va a ganar, no me voy a sentir triste? Claro, hermanos, hay momentos, sobre todo al inicio, ¿no? Cuando nos llega esa noticia, cuando nos llega ese no, cuando vemos la cuenta del banco y tenemos menos 100, cuando aparte de eso nos llaman de Colombia, de El Salvador, de Honduras, de donde sea que nosotros vengamos y nos digan nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, mira, tengo una emergencia, ¿crees que me puedes ayudar con tanto? Y tú dices, no tengo. Y tú dices, si yo necesito que me manden a mí. Y comienza esa angustia y comienza esa desesperación. Y aunque ustedes no lo crean, eso te genera una pequeña atadura. Porque muchos en busca de esa provisión se esclavizan a un trabajo, se esclavizan a un manager,
Se esclavizan al TikTok para poder distraerse de su preocupación. Se esclavizan a cualquier cosa y sin darnos cuenta nos volvemos esclavos de eso. Y eso hace una atadura en nosotros. Pero el Señor Jesús es quien nos da libertad. A mí me gustaría, hermanos, poder explicarles y poder hacer como mayor énfasis en este tema, pero es que es algo que todos nosotros sabemos muy bien. Y la intención de recordarlo esta mañana es que nosotros podamos ponerlo en práctica y pararnos nosotros en medio de la situación y decir: yo voy a tomar esa salida que es Jesucristo y yo voy a ser libre en el nombre de Jesús de eso. Porque, hermanos, créanme, lo repito, yo lo entiendo. Hay pecados, hay angustias, hay dificultades, hay temores que parece que no se pueden dejar. Pero, hermanos, solo parecen. No significa que no lo puedes dejar. Pero, claro, eso requiere algo más de nosotros. Eso requiere acciones. Eso requiere tomar decisión. Eso requiere cerrar puertas, otras puertas que tenemos abiertas. Eso requiere decidir: yo voy a dejar esto y voy a tomar esta salida. Y, hermanos, solo cuando entendemos que Él es el único que nos da libertad, entonces entendemos también la importancia de venir y congregarnos delante de la presencia de Dios, de buscar su presencia. Porque cuando algo es muy bueno, lo buscamos. Cuando un restaurante es muy bueno, lo recomendamos, ¿no? Y vamos y le decimos a fulano, a mi amigo, a mi hermana, a todo el que viene, a todo el que conozco. Escuchamos en el bus que alguien está preguntando por un restaurante y le decimos: mira, ve a este. Lo recomendamos. Y cada que podemos vamos. Cuando una marca es buena, insistimos también, ¿no? No, es que vieras esta marca, usa esta marca. Y así. Esto es similar. Porque si el Señor Jesucristo a nosotros nos da libertad y nosotros comprendemos la libertad que nos da en Él, entendemos la importancia de venir a buscarlo, ¿sí? Nuestros pastores lo comparan mucho con el tema del celular, ¿no? Nosotros sabemos que el celular necesita ser cargado, entonces vamos y lo conectamos toda la noche, o todas las noches, perdón. Nosotros sabemos que necesita ser conectado, entonces lo hacemos. Esto es similar. Si nosotros entendemos que Él nos da libertad y nosotros entendemos que Él es el único acceso a la salvación, entonces nosotros venimos delante de Él, pero hacemos lo necesario para que otras personas también vengan y busquen de Él. Tenemos un llamado, y es un llamado para todos, dice la palabra de Dios. En el último versículo del último capítulo del Evangelio de Mateo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Es la gran comisión. Y mire que no dice pastores, líderes, no, id por todo el mundo. Comisionó a todos aquellos que siguen a Jesús. Entonces, amado hermano, si usted conoce y entiende que Él es el único que le da libertad, usted va a hacer lo necesario, lo que está en sus manos, para que los demás accedan a esa libertad. Y les va a predicar y les va a hablar. Y yo sé que da temor, hermano, sobre todo cuando lo conocen a uno. Cuando uno dice: no, si este me vio en mis tiempos aquellos, si este me conoce desde donde yo vengo, si este me conoce desde niño, si sabe lo que yo hago, sabe lo que yo hice. Pues es entonces que nosotros tenemos que tomar esta palabra viva acerca de que Él es el que nos da libertad y poder decir: yo soy libre de eso. Y en el nombre de Jesús voy y predico. Y el punto número 3, también en Juan 10:9, es la última frase que dice este versículo. ¿Qué le parece si lo leemos todo? Es muy cortito. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando estábamos haciendo este estudio con el pastor, hablábamos acerca de esta frase: hallará pastos.
y discutíamos qué significa hallar pastos. Y miren que yo cuando normalmente leo este capítulo y este versículo en específico, normalmente lo salto. Y me voy directamente a lo siguiente, ¿no? A lo siguiente que dice, porque ahí habla que el Señor Jesús es el buen pastor y todo. Y entonces no me había puesto a meditar en lo que significa esta palabra, hallar pastos. Y para entenderlo, entonces, quiero invitarlos a que nos pongamos en el contexto de que el Señor Jesús está hablando que Él es la puerta. Y el contexto entero es que dice que Él es la puerta de las ovejas. Se está comparando a un redil. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ver ovejas o ver videos, ustedes saben que las ovejas están en un redil, ¿no? Están como en un cuarto, digámoslo así. Y hay una puerta por la cual ellos acceden y es donde que cuando ellos salen por ahí, es cuando el pastor los lleva a pastar, a buscar comida. Entonces, Dios me hacía entender que cuando habla de que entrará, saldrá y hallará pastos, es que el Señor Jesús es nuestro único sustento. El Señor Jesús es nuestro único sustento. ¿Quiere verlo de otro modo? Nuestro Señor Jesús es el que nos provee. Nuestro Señor Jesús es el que lo hace. Pero obviamente para que Él lo haga, tenemos que entrar por la puerta. Yo repartí unos papelitos en el inicio del culto. Me gustaría que la persona que tiene Salmo 23.1, creo que eres tú, Jimmy. Salmo 23.1, si lo puede leer, por favor. Salmo 23.1. Bueno, gloria a Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados su pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me hará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no pondré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Endereza mesa delante de mí, en presencia de mis buscadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está alcanzando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo. Amén. Salmos 34 del 9 al 10. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en todo en Cristo Jesús. Amén. Hermano, tome esas promesas, son suyas. Tómelas delante de Dios y diga, lo recibo. Pero sabe, hay una condición también. Y es que para que esas promesas se cumplan, usted tiene que entrar por la puerta. Y esa puerta es Cristo. Hermano, su problema no se soluciona. Su ansiedad no se va. ¿Ha entrado por la puerta? ¿O se está queriendo meter por la ventana? ¿Lo quiere hacer a su modo o al modo de Cristo? Pregúntese. ¿Lo he querido hacer a mi modo o al modo de Cristo? Y es que solo cuando entendemos que es a la manera de Cristo, a la manera de Dios, es que nosotros podemos comenzar a ver esa provisión delante de Él. Porque sí, hermanos, Él es nuestro sustento, gloria a Dios por eso. Él es nuestro refugio, gloria a Dios por eso. Pero si leemos todo el versículo, dice que yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá lo siguiente, será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Pero tiene que entrar para recibir esas cosas. Quiere decir que el que no decide entrar, no recibe esto.
Quiere decir que el que decide quedarse allí no recibe de parte de Dios estas 3 promesas y todas las promesas que se encuentran delante de la Biblia. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y dice Hebreos 10:9, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que en la antigüedad, cuando alguien quería ir delante de la presencia de Dios, no lo podía hacer por su cuenta. Tenía que esperar que una vez al año el sumo sacerdote llegara a hacer el culto, el servicio y entregara las ofrendas en el lugar santísimo. Pero cuando el Señor Jesús hace el sacrificio en la cruz por nosotros, Él rompe el velo del lugar santísimo y eso significa que tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Y aquí la pregunta es una vez más, ¿lo estamos tomando? ¿O estamos simplemente dejando que ya va a pasar, es una gripe? Como un tecito se me quita. Hermano, la solución está en sus manos. No se trata de vivir una vida a mi manera, sino a la manera de Cristo. Ya probó, ya vio y no funcionó. Entonces, ¿por qué no probarlo? Entonces, ¿por qué no entrar a la puerta? La invitación está hecha y la respuesta es Cristo. Acércate. Tus pecados no sirven de excusa, porque tú no buscas al doctor cuando estás sano, tú lo buscas cuando estás enfermo. Y Él no juzga tu condición, Él te recibe. Y solo cuando lo recibas es que encuentras el sustento, la libertad y la salvación. Y mi deseo de todo corazón delante de Dios y delante de ustedes, hermanos, es que nosotros examinemos nuestra vida y digamos, ¿he tomado esa puerta o me he quedado a medias? ¿He salido o he entrado por esa puerta que es Cristo? ¿O me he quedado en medio? ¿O ni siquiera he intentado ir a buscarlo? Y delante de Dios, hermanos, lo que mi corazón anhela es que nosotros podamos ser personas entendidas en que si el Señor Jesucristo dice algo tan importante como el yo soy, identificándose, y seguido de eso dice yo soy la puerta, y ahora sabiendo lo que esto significa, que nosotros podamos entender y tomar esta palabra y decir, Señor, si yo acepto ir por esa puerta. Y les repito, decir, sí, Señor, ya traté y no pude. Y finalizo con esto. Este mensaje uno pensaría que es para gente que no es cristiana, pero hay muchos que han ido por años a una congregación y no han rendido su vida a Cristo. Y verdaderamente no han rendido su vida a Cristo. Hay muchos que incluso sirven delante del Señor y no han rendido verdaderamente su vida a Cristo. Analice su vida. Si usted verdaderamente ha rendido su vida a Cristo. Si usted ha accedido a esa puerta, que esa puerta es Cristo. Yo quiero pedirle que pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos y delante de Dios, hermano, meditar en esta palabra y delante de Dios meditar y decir, he tomado la decisión de salir por esa puerta, de coger esa puerta, o me he quedado a medias. ¿He tomado la decisión o simplemente he pensado en hacerlo? He querido hacerlo. He querido intentar
vivir esta vida a mi modo, o lo he querido hacer viviendo a la manera de Cristo. Y quiero que delante de Dios usted, hermano, pueda meditar y decir, si usted siente en su corazón que necesita de nuevo decirle al Señor, te abro mi corazón y ven a mi vida, usted pueda tener la libertad de poder hacerlo y con total convicción y libertad poder decirlo, hermano, yo no lo voy a hacer pasar al frente, yo no lo voy a hacer levantar su mano, pero sí voy a hacer lo siguiente, y es, hermano, insistirle en que necesita de Dios, insistirle en que necesita de Dios, y que todo lo que tiene que hacer es rendir su vida a Él y poder llegar delante de su presencia, y decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. ¿Y qué le parece si, ya sea en voz audible o dentro de su corazón, usted pueda repetir esta oración y decir, Señor Jesús, yo estoy delante de ti, entendiendo mi convicción, Señor. Soy pecador, te he fallado, Señor. He querido vivir esta vida a mi modo. He querido convivir con el pecado y buscarte a ti. No he tomado esa puerta que es Cristo. No he entendido el sacrificio que tú has hecho en la cruz. Y Señor, yo te pido perdón. Yo te pido perdón por mis errores, por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda ser salvo, para que yo pueda encontrar salvación, encontrar libertad y que tus promesas se cumplan en mí. Señor, en esta mañana he orado y quiero esta mañana, hermanos, orar por ustedes. Independientemente haya hecho o no haya hecho esta oración, es muy importante que nosotros podamos también tener convicción que no somos exceptos de caer. Y dice la palabra de Dios que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y por eso, Señor amado, yo oro delante de tu presencia por mis hermanos, para que ellos puedan tener una convicción firme, Señor, para que ellos puedan tener esa convicción certera de que son salvos, Señor, de que han tomado la decisión correcta y han cruzado por esa puerta. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú les des fortaleza, Señor, en medio de su prueba, en medio de sus circunstancias, Señor. Que tú te manifiestes a su vida como el Dios que ellos necesitan, el Dios proveedor, el Dios sanador, el Dios todopoderoso, el que hace justicia, Señor, el que es un Padre o incluso el que castiga, Señor, y el que ama. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por la vida de mis hermanos y por esta semana, Señor, que van a emprender, que ellos puedan, Señor amado, durante este tiempo meditar en tu palabra y conocer más de ti, Señor, y hacer cumplir, Dios, tu obra, predicando el Evangelio, Señor, llevándolo, como dice tu palabra, hasta lo último de la tierra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de meditar en tu palabra y pedimos, Señor, que sea tu presencia la que nos llene. En el nombre de Jesús. Amén y amén.